peques de mi corazón, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy les traigo un videito que incluye también un PowerPoint, cortito, breve, porque si no me cuesta muchísimo subirlo a la plataforma y nos quedamos sin espacio enseguida y a veces no siempre lo puedo pasar desde los enlaces de YouTube. Bueno, miren, este tema que les traigo hoy está relacionado con el tema que comenzamos a trabajar en la última clase de Ciencias Naturales. No sé si ustedes recuerdan que yo les había dado a ustedes un texto en el que se abordaban las ideas iniciales que tienen que ver con las funciones vitales de los seres vivos y los sistemas que intervienen en esas funciones. Digo de los seres vivos porque en realidad, si bien nosotros nos vamos a abocar a estudiar las funciones de los seres humanos, en realidad todos los seres vivos realizan funciones vitales. De hecho, esas funciones vitales son las que nos diferencian del resto de los elementos, ¿sí?, inertes o inanimados, como ustedes quieran llamarles, es decir, de los objetos que no realizan estas funciones vitales y por eso no son considerados seres vivos. Lo primero que me parece fundamental, antes de arrancar con el tema, es que ustedes tengan en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de funciones vitales. Digo esta aclaración porque muchas veces cuando a mí me toca abordar el tema en clase con los nenes, suelen mencionarme como ejemplo de funciones vitales actividades como por ejemplo hablar, caminar, escuchar, ver. ¿Y qué pasa? Si bien son actividades muy importantes para la vida cotidiana de los seres vivos, no son funciones vitales, porque el término vital significa fundamental para la vida, es decir, para la supervivencia, para poder vivir y sobrevivir. Entonces, no es una función vital, por ejemplo, correr, caminar, ver o escuchar. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la capacidad de desplazarse, es decir, de caminar o de correr, no quiere decir por eso que se vaya a morir, ¿sí? Es decir, que no esté cumpliendo una de las funciones vitales. Lo mismo ocurre con las personas que carecen del sentido de la vista o de la capacidad de oír, porque si bien, vuelvo a repetir, son funciones muy importantes que realizamos en la vida diaria, no son funciones vitales, porque aunque no podamos realizar esas actividades o funciones, de todas maneras podemos mantenernos con vida, ¿sí? Así que vital quiere decir que si no la realizamos, entonces no podríamos sobrevivir. Bien, una vez que entendemos el concepto de funciones vitales, les comento que esas funciones están reunidas en tres grupos. Y tenemos, por un lado, la función de nutrición. Por eso la primera imagen dice nos nutrimos. Y como ustedes ven ahí, tiene la imagen de un nene que está comiendo. En resumen, porque les explico muy cortito, porque después las vamos a abordar de a una, ¿sí?, bien en profundidad. La función de nutrición está relacionada con lo que tiene que ver con la incorporación de los alimentos y la transformación de esos alimentos en sustancias más simples que nos van a poder servir a nosotros para realizar las actividades que hacemos todos los días, porque nos van a dar la materia y la energía que necesitamos para poder realizar todas las actividades, ¿sí? Pero está relacionada también con la eliminación de los desechos, es decir, lo que no utilizamos de eso que nosotros incorporamos como alimentos. Por otro lado, tenemos también la función de relación. Por eso en la segunda imagen dice nos relacionamos. Y cuando hablamos de relacionarnos, hablamos de relacionarnos con otros seres vivos, pero también con el entorno que nos rodea, es decir, con la naturaleza o con el medio ambiente. Pero tengan en cuenta que las relaciones que hacen los seres vivos no se establecen solamente en el exterior, sino que dentro de nuestro propio organismo hay también una multiplicidad de relaciones que nos permiten a nosotros mantenernos con vida. Y por último, el tercer grupo es la función de reproducción, ¿sí? Es decir, la función de reproducción se refiere a la capacidad que tienen los seres vivos de poder dejar descendientes, es decir, hijos, para poder continuar con esa especie. Y acá una aclaración chiquitita. Si bien no es considerada una función vital de manera individual, sí es una función vital para la especie. ¿Por qué? Porque una persona puede quizás no tener hijos, pero si todas las personas no tuvieran hijos, entonces la especie se extinguiría. Se extinguiría quiere decir que en un momento dejaría de existir porque no hay descendientes de esa especie, ¿sí? Vuelvo a repetir, en este caso estamos hablando de los seres humanos, pero lo hago extensivo a todos los seres vivos. Bien, a ver, estas funciones vitales son llevadas a cabo por distintos sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Porque el cuerpo humano está formado por varios sistemas. Y en el texto que yo les dejé la clase pasada decía, bueno, pero a ver, cuando hablamos de sistemas, tenemos que tener en cuenta que cada sistema realiza una función en particular, o un grupo de sistemas, en este caso, realizan una función en particular. Acá tenemos la diapositiva que dice sistemas que intervienen, y tenemos las tres funciones vitales.
la nutrición, la relación y la reproducción. Y en cada una de ellas, como ven ustedes en pantalla, está indicado cuáles son los sistemas que intervienen. En la función de nutrición intervienen el sistema digestivo, el respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor. En la función de relación intervienen el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema osteoartromuscular, que también se conoce como sistema locomotor, que es un nombre mucho más fácil. Les comento que la palabra osteo se refiere a los huesos, artro a las articulaciones y muscular a los músculos, es decir, que es el sistema locomotor que está formado por huesos, músculos y articulaciones, ¿sí? Y por último, el sistema inmunológico. Fíjense que son palabras algunas un poquito complicadas, pero nosotros después a lo largo de el estudio que vamos a hacer de cada una de las funciones, vamos a ir incorporando estos nuevos términos de las ciencias naturales. Bien, y por último la función de reproducción. Y en esta función intervienen el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Y fíjense que todo el tiempo hablamos de sistemas, pero la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistema? Es decir, ¿qué es un sistema? Bien, nosotros sistemas conocemos muchos. Por ejemplo, el sistema solar, ¿sí? Ese también es un sistema porque es un conjunto de elementos que están relacionados. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que está relacionado o que se relacionan para poder llevar a cabo una actividad en común, ¿sí? Acá en pantalla el resumen que yo les hice lo que es un sistema dice que se llaman sistemas todos los que involucran el cuerpo humano porque todos los órganos de nuestro cuerpo funcionan de manera conjunta y sobre todo de manera coordinada, y de las acciones reguladas entre unos y otros surge la eficiencia y salud de nuestros cuerpos, es decir, que depende de que ellos, es decir, nuestros órganos y los sistemas que funcionen bien y de manera coordinada, hace que podamos mantener nosotros un buen estado de salud. Con fines didácticos, que quiere decir para estudiarlos, los expertos dividieron el cuerpo en una serie de sistemas, que son los que yo les mencioné recién. Las estructuras así pueden ser estudiadas, las estructuras quiere decir las partes que los componen, pueden ser estudiadas por su función, es decir, de qué se encargan, su ubicación, es decir, a cuál de los sistemas y en qué parte del cuerpo están, y la forma, la morfología que tiene cada uno de los órganos que componen esos sistemas, ¿sí? Bien, vamos a la primera de las funciones, que es la que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora, porque las vamos a estudiar a las tres por separado y cada uno con su sistema, ¿sí? Vamos a la función de nutrición. La pregunta de la diapositiva dice, ¿qué es la función de nutrición? Bien, la función de nutrición, yo les había adelantado hoy un poquito cuando las mencionamos al inicio, es aquella función que nos permite a nosotros incorporar los alimentos y transformarlos en sustancias simples, que son los nutrientes, que nos van a permitir a nosotros poder obtener la materia y la energía que necesitamos para realizar todas las actividades, ¿sí? Acá la diapositiva dice la función de nutrición son todos los procesos necesarios para conseguir los materiales de construcción y la energía que necesitamos para vivir. En la función de nutrición intervienen 4 aparatos. Cuando hablamos de aparatos también hablamos de sistemas, es decir, que indistintamente a lo largo de esta unidad que está relacionada con el cuerpo humano, indistintamente vamos a mencionarlos como aparatos o sistemas, pero nos estaríamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Son 4 los sistemas o aparatos que intervienen en esta función: el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. Nosotros vamos a arrancar con el estudio del aparato digestivo. ¿Por qué? O del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque es a través del cual incorporamos los alimentos. Para ello, yo en la siguiente diapositiva les incorporé un videito que después les voy a dejar el enlace, porque yo a medida que lo vaya poniendo ahora lo voy a ir frenando o parando, ¿sí? Pausando, para ir explicando cada una de las partes. Así que después les voy a dejar el enlace por si ustedes quisieran verlo todo completo, ¿sí? Bien, a ver, el aparato digestivo, miren.